Lucas capítulo 4. Vamos a comenzar leyendo la bendita palabra en el verso 14 y en el verso 15 de Lucas. Allí vamos a darle lectura al comienzo de esto que el Señor quiere que usted y yo logremos comprender. El Espíritu Santo en ti, el Espíritu Santo en mí, tiene que hacer una diferencia. Por lo tanto, si le quisiéramos poner un mensaje, un tema al mensaje, podríamos ponerle: me conviene ser lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 14 y verso 15 dice de la siguiente manera: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Verso 15: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Tome su asiento sin dejar de glorificar el nombre precioso del Señor. Vea bien lo que la palabra del Señor a usted y a mí nos está diciendo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Volver en el poder del Espíritu, despertar en el poder del Espíritu, moverse en el poder del Espíritu, significa el estarle dando lugar al mismo Dios, al único y sabio Dios, que es Espíritu, que trabaje y que moldee nuestras vidas. Por lo tanto, nos conviene a cada uno de nosotros el comprender, el entender que como hijos de Dios necesitamos darle lugar al Señor para que pueda trabajar en nuestros corazones. Durante toda nuestra vida, e incluso ya estando en el camino del Señor, usted y yo nos hemos dado cuenta en nosotros mismos, porque no necesitamos mirar a los demás. Mirándonos nosotros mismos, nos hemos podido dar cuenta de las reacciones que tenemos, de la forma en que procedemos, en que pensamos. Pero todo ocurre por causa que no le damos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros le diéramos lugar al Señor en nuestros corazones, nos daríamos cuenta que el enemigo siempre anda como león rugiente, y lo que busca el adversario es el que la sangre de Cristo Jesús sea pisoteada. Es decir, busca que en nosotros no se refleje que efectivamente el Espíritu Santo está en nuestro corazón. De tal manera, hermanos amados, que cuando nos está diciendo la palabra del Señor, ahí precisamente en Lucas capítulo 4, verso 14 y verso 15, el Señor Jesús venía de pasar el desierto, venía de estar en el desierto. El Señor Jesús se tuvo que haber enfrentado al mismo diablo, en donde lo tentó, hermano, consecutivamente. Y cuando usted lee las 3 tentaciones que el diablo le hizo al Señor, allí está encerrado completamente todos los padecimientos que nosotros como hijos de Dios es que vamos a estar experimentando, todos los acechos del diablo. El diablo, hermano amado, desde el primer momento en que hizo pecar a nuestros padres allá en el jardín del Edén, a partir de ese entonces
Él ha buscado enseñorearse en el hombre y en la mujer. Y ha buscado que nosotros, como humanos, en nuestra naturaleza humana, no le demos lugar al Espíritu Santo. Pero por eso es que el Señor está buscando todos los días y a cada momento que, como hijos de Dios, usted y yo podamos, hermanos, establecer a través de la bendita palabra cómo debe de ser nuestra vida. Por eso es que cuando estamos hablando del enemigo que en nosotros opera, el enemigo de nuestra carne, el enemigo que siempre busca el despedazarnos a través de nuestra carne, hermanos amados, nos necesitamos llenar de la presencia del Espíritu Santo para que la carne pueda ser dominada por el poder de Dios en nuestros corazones. Si no nos llenamos del Señor, mentiras que nuestra carne va a ser sujeta a Dios. Y ya usted lo ha oído, que cuando nuestros padres ya estaban bajo la esclavitud de sus pasiones pecaminosas, lo que para nosotros es la carne, ese monstruo terrible por Satanás, al dar lugar a sus pensamientos de ser como Dios, eso fue lo que Satanás le dijo a Adán y a Eva: no van a morir el día que ustedes coman de ese fruto, no van a morir, sino que ustedes van a ser como Dios, van a ser como dioses. ¿Cuál había sido el intento de Satanás? ¿Cuál había sido el propósito de Satanás, de el por qué el Señor que lo creó lo destronó? ¿Qué es lo que a su mente llegó? ¿Qué fue su deseo allá en lo profundo de su corazón? Vaya a Isaías capítulo 12 y lea conmigo el verso 12 y el verso 14, para que se pueda dar cuenta la postura que tenía en ese momento el adversario de Adán y Eva, que ahora es nuestro adversario. ¿Qué es lo que él pensó? ¿Qué es lo que él procuró? Y todo eso, hermano, tiene que ver con la carne. Y la palabra del Señor, por donde hemos comenzado leyendo, en Lucas capítulo 4, versos 14 y verso 15, dice que el Señor Jesús volvió de allá del Jordán, del desierto, volvió en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu volvió a Galilea. ¿Qué dice? Isaías 14, verso 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Qué hermoso, qué precioso, hermanos, que nos encontremos con estos detallitos de esta forma. Y vea bien, aprovecho la oportunidad para que usted se dé cuenta del por qué necesita estar atento a leer la palabra del Señor. Aunque pasemos vergüenzas, porque estamos casi seguros que le estamos dando la cita bíblica, gracias al Señor, que el Señor a usted le ha puesto el deseo, el anhelo de poder tener con usted la palabra, ya sea que la tenga en la Biblia o la tenga a través de un aparatito, pero está leyendo juntamente con el predicador la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros, por vergüenza, no le decimos al predicador que la cita bíblica no es la correcta. Pero es hermoso que el pueblo esté despierto a lo que realmente está recibiendo, porque de esa forma, hermanos amados, es que nos vamos cada uno de nosotros a poner en el sentido de la palabra del Señor.
Ahora sí, Isaías 14 y el verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y como dice el verso 13, tú que decías en tu corazón. El corazón es parte de la naturaleza humana, pero hablando en el sentido espiritual, el corazón es lo que abriga, lo que anhela, lo que desea el hombre, la mujer. Son sus aspiraciones, son sus modos de pensar, son las cosas que muchas veces quiere alcanzar. Y muchas veces para querer alcanzar lo que se ha propuesto, hace, hermanos, cualquier cosa con el único propósito de llegar hasta donde quería llegar. Y Satanás era un ser creado. Él no era el creador, él era creado. Pero como decía en su corazón, según el verso 13, tú que dices en tu corazón, oiga, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Y seré semejante al Altísimo. Cuando el hombre no se sujeta, cuando el hombre no se somete a la presencia del Espíritu, la carnalidad, la humanidad lo va a arrastrar. Y precisamente esas mismas palabras fueron las que Satanás utilizó cuando llegó al jardín del Edén y le habló a Eva y le dijo que no iban a morir. Porque la carne en muchas ocasiones a usted y a mí nos quiere hacer saber, nos quiere motivar que no es necesario que nos sometamos a la voluntad de Dios, que con que asistamos a la iglesia, que con que le cantemos, que con que hagamos ayuno, que con que hagamos muchas cosas, que eso es suficiente para agradar a Dios. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús nos da el ejemplo. El mismo Señor Jesús nos muestra a través de su bendita palabra, allí en el libro de Lucas, en el capítulo 14 y el verso 15, que volvió en el poder, dice, a Galilea. Y en el verso 15 que leímos en Lucas capítulo 4, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Quiere decir que cuando el hombre y la mujer comienza a someterse, comienza, hermanos amados, a entender que se trata de someterse al poder de Dios, no lo van a glorificar a uno. ¿A quién van a glorificar? Van a glorificar a Cristo Jesús, a el que se merece toda honra y toda gloria, el que se merece toda alabanza, el que se merece, hermanos, que se le dé gloria con todo el corazón. Dele aplausos al Señor con todo su corazón. Ahora vea, hermano amado, que cuando nosotros nos vamos sometiendo así, de esa forma, al Señor, comenzamos a reflejar madurez espiritual. El apóstol Pablo les decía a los corintios, les tuve que hablar como a niños, les tuve que dar leche, porque no eran capaces, les dijo, del alimento sólido. Les tuve que hablar de los primeros rudimentos,
Porque nosotros hablamos sabiduría, dijo, entre los que han alcanzado madurez espiritual. Y agregó, y sabiduría no de este mundo, sino sabiduría de Dios. La sabiduría que hace que el hombre y la mujer puedan entender y que puedan reconocer allá en lo profundo de su corazón qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. La carne se opone, por eso es que el apóstol Pablo llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecador, de este cuerpo de carne? El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El único que puede hacer, hermanos amados, que realmente nosotros quedemos sujetos a la bendita palabra del Señor, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, cuando no somos maduros espiritualmente, hermanos amados, cometemos tantos errores. Y le digo cometemos, no le digo comete. Porque aun cuando uno se llega a considerar, a creer que está maduro espiritualmente, hermanos amados, cometemos tantos errores, tanto del más grande como al más pequeño. Y en la medida que somos sinceros, podemos, con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu mismo en nuestros corazones, ir descubriendo señales que en nosotros nos hagan mirar como inmaduros espiritualmente, inmaduros en nuestro carácter para llevar, hermanos amados, a los pies del Señor Jesús. Fíjese qué precioso, que si el Señor volvió en el poder a Galilea, fíjese, es porque Él mismo nos está enseñando la obediencia para con el Señor. Él mismo nos está mostrando cómo la parte humana tiene que quedar, hermano, empapado, cómo la parte humana tiene que doblegarse al Espíritu Santo, si es que de verdad hemos nosotros nacido de nuevo. Y cuando comenzamos a descubrir esas debilidades en nuestras vidas, no vamos a ir con el vecino, no vamos a ir, hermanos amados, ni siquiera con el pastor. ¿Sabe por qué? Porque él no va a poder hacer nada por nosotros. El único que lo puede hacer es el Señor Dios Todopoderoso. De tal manera que por eso es que Él dijo en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie y les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que crea, como dicen las escrituras que dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Es conforme dice la palabra del Señor, no conforme diga el hombre, es conforme diga lo que dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros, a través de la palabra del Señor, a través del Espíritu que nos redarguye, nos vamos dando cuenta, traemos a los pies del Señor todas aquellas cosas las cuales, hermanos amados, no estemos haciendo agradables delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, dentro de el mover, dentro del caminar, dentro del movimiento, dentro de lo que el Señor dice que mueve las aguas, así como lo hacía aquel ángel que descendía al pozo de allá en donde estaba, hermanos amados, aquella multitud de enfermos esperando que el ángel llegara y que moviera las aguas para poderse meter para ser sanos. El Señor comienza a mover las aguas y las comienza a mover porque quiere hacer sanidad en el corazón de cada uno de nosotros. Porque el único que tiene de nosotros misericordia es el que fue a la cruz del Calvario, el que derramó por nosotros
toda su sangre, el que sufrió, hermanos amados, toda afrenta, todo dolor, todo por causa de darnos salvación y reconciliarnos con el Señor Dios Todopoderoso, para que ahora el velo que dividía el lugar santísimo se rompiera y ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo gracias al sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Por lo tanto, cuando vamos viendo esa inmadurez en nuestro carácter, el Señor nos ayuda para que podamos llevarlas a los pies de Cristo. Y vea usted lo que ocurre cuando somos inmaduros espiritualmente. Primero, hay una necesidad muy grande de aprobación. Hay una necesidad en nosotros muy grande de aprobación. Es decir, necesitamos, según esa inmadurez, necesitamos ser aprobados por todos. Y comenzamos en muchas ocasiones a hacer cosas no bajo el Espíritu, sino bajo nuestra manera de pensar, para tratar de ser aprobados. Y el Señor Jesús les dijo a los fariseos: a ver, ustedes son los que buscan su propia gloria, la gloria de los hombres. Ustedes quieren el aplauso de los hombres, pero ustedes saben que sus corazones no son sinceros delante del que todo lo sabe. Entonces el apóstol Pablo también llegó a decir: si yo soy aprobado por los hombres, pero soy reprobado por Dios, ¿qué dijo? No soy apóstol de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta la importancia de darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Se da cuenta de la importancia de siempre estar anhelando ser bautizado por el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta, hermano amado? Porque el Espíritu Santo, hermano, hace que la persona a sí mismo se niegue, que a sí mismo pueda soportar cualquier cosa, de tal forma que si tenemos esa necesidad en nosotros debido a nuestra condición caída, todos anhelamos ser aprobados. Sin embargo, algunos hermanos tenemos necesidad extrema de ser aprobados. Y lo más terrible, que cuando estamos buscando ser aprobados, utilizamos, hermano, todo lo necesario con el único propósito de adquirir esa aprobación delante de los hombres. Una vez más, Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 4 y el verso 14 y el verso 15, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos dice? Para que lo pueda usted relacionar lo que estamos hablando, porque estamos hablando de darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque cuando le vayamos dando lugar al Espíritu Santo en nuestros corazones, hermanos amados, vamos a experimentar. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que hizo grande al apóstol Pablo? ¿Lo que hacía sin el Espíritu Santo o lo que hizo ya estando lleno del Espíritu Santo? Lo que lo hizo grande fue el haberse sometido
al mismo Dios. Eso es lo que lo hizo grande. ¿Por qué leemos del apóstol Pablo hasta el día de hoy? Si usted lee en la palabra, se va a dar cuenta que la mayor parte del Nuevo Testamento es escrito a través del apóstol Pablo. El mismo Dios utilizando al apóstol Pablo para que nos pueda hablar de cada una de esas maravillas. Porque se dejó impregnar, se dejó llenar del poder del Espíritu Santo. De tal manera que cuando estamos viendo, hermanos amados, que el Señor Jesús, el cual era el mismo Dios manifestado en carne, pero tenía una humanidad, y a través de la humanidad tenía que derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Tenía que derrotarlo. Y si usted y yo no le damos lugar al poder, al Espíritu Santo, sigue teniendo el adversario el imperio de la muerte sobre nosotros. Le digo por qué. Porque si así, en esa condición, vamos a experimentar el acto de separarnos de este cuerpo, nuestro lugar será el infierno y no en la gloria. Por eso es que necesitamos someternos a la palabra del Señor y al Espíritu Santo, porque de lo contrario nos vamos a llevar sorpresas en aquel día cuando lleguemos delante de la presencia del Señor. Y el Señor Jesús nos lo está diciendo en su bendita palabra. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Antes, el apóstol Pablo había adquirido una fama. Todos lo conocían por el perseguidor. Todos lo conocían como el malvado. Todos lo conocían como el que acechaba a su presa. Pero llegó un momento cuando el Señor Dios Todopoderoso, para proteger, hermano amado, a los suyos, para proteger a los escogidos, para proteger a los que estaban confiando completamente en Él, tuvo que convertir el corazón de aquel que se había convertido en el verdugo de los del camino, en los verdugos de los cristianos. Y ahora el apóstol Pablo, hermano amado, movido por el poder del Espíritu Santo, comienza a llevar el mensaje de la palabra del Señor a todas las regiones de Galacia, a todas las regiones, hermanos amados, a donde el Señor lo mandó, porque incluso el mismo Espíritu le impidió el que fuera a una determinada región a predicar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque para el Señor, hermanos, dejarnos a usted mostrado la obediencia y el sometimiento al Espíritu es importante, porque de eso depende nuestra vida. Nuestra vida en gloria, nuestra vida eternamente y para siempre junto con nuestro Señor Jesús, o nuestra separación. El buscar, hermanos, aprobación, pero no de Dios, sino de los hombres, eso es algo que en la mayoría de los seres humanos existe. Eso es algo que utiliza el adversario, pero no le permite ese ser humano al Espíritu Santo que le pueda, hermanos amados, enseñar que ese es un problema en su vida y que necesita traerlo a los pies del Maestro, someterse al Señor y decirle: perdóname, Señor, pero estoy consciente que estoy buscando el que todos me vean como algo especial. Por eso es que se inventó aquella expresión, hermanos amados, de
en el hombre, en el vocabulario del ser humano, es que no soy monedita de oros para caerle bien a todos. ¿Qué es eso? Usted y yo, como hijos de Dios, vamos a utilizar esta expresión. Oiga, es porque a unos sí les voy a simpatizar, a otros no les voy a simpatizar. Pero aunque no les simpatice, el corazón mío tiene que estar, hermanos amados, amándoles, porque si no les amo, el Señor en aquel día me va a llamar a cuenta, porque al Señor no se le escapa ni siquiera un suspirar. Buscar la aprobación. Y como si quiero ser aprobado, voy a ir de acuerdo a la corriente del mundo. No, perdóneme, usted no tiene que ir de acuerdo a la corriente del mundo. Usted tiene que ir de acuerdo a Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele aplausos si así lo siente allá en lo profundo de su corazón. Una necesidad muy grande de aprobación. Necesitamos una idea más grande en nuestras vidas de lo que realmente es el Dios a quien adoramos. Y eso no lo vamos a aprender, hermanos amados, así nada más. No, eso lo vamos a aprender dándole lugar al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él es Dios. Él es el que nos adiestra, Él es el que nos guarda, Él es el que nos enseña, Él es el que nos protege, Él es el que nos lleva, dice su palabra, de victoria en victoria, el que nos lleva de triunfo en triunfo. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Por lo tanto, como hijos de Dios, necesitamos una idea más grande del Dios que adoramos y una idea más pequeña del hombre y de los reconocimientos que obtiene en esta vida. Mire qué tremendo. Muchas veces en los trabajos seculares que hacemos, nos encanta que reconozcan lo que nosotros hicimos. Y nos hace sentirnos como pavos. Porque vino el patrón y nos dijo: wow, nunca había encontrado un obrero como tú, excelente. Nos encanta. Llega un momento en que ya no recibimos la aprobación y ya no se nos reconoce lo que estamos haciendo, y comienza a decaer nuestro ánimo, comienza a decaer nuestro semblante, comienza a hacernos sentir el adversario: es que ahora ya no eres importante, es que ahora ya se encontró a alguien más, mira, ahora solo con Julano, ahora mira, solo con Julana, es que a ti ya te hizo a un lado. Como hijo de Dios, hermano amado, son las armas que utiliza Satanás, porque quiere que nos veamos a nosotros mismos como que si nosotros somos los grandes. El grande en nosotros se llama Jesús de Nazaret, el Todopoderoso. El grande en nosotros es el Rey de Gloria. Por lo tanto, usted, poniendo su mirada en el autor y consumador de vuestra fe, usted va a caminar derechito hacia la Jerusalén celestial, en donde nos conviene, hermanos, estar. Por eso estamos aquí, por eso es que le hacemos caso al Señor y nos reunimos y nos congregamos. Por eso es que le cantamos al Señor de la forma en que le cantamos, aunque parezca que no sabemos, pero lo estamos haciendo con el corazón para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sale desde lo profundo de nuestro corazón, para que su nombre sea exaltado en gran manera. Cuando cada uno de nosotros comenzamos a tener esa idea mayor, excelente, de el Dios al que adoramos y de nuestra figura diminutiva, hermanos, delante de su presencia,
es cuando aprendemos como la tortuga, que se mete en su caparacho y deja que todo pase. Como la tortuga va avanzando despacio, pero no pierde pisada. Y el Hijo del Señor, si va sobre las pisadas de Cristo Jesús, no se va a perder. Por eso es que dijo: por torpe que sea, si va en el camino de santidad, en donde el mismo Señor Dios Todopoderoso irá caminando, no se perderá, por torpe que sea. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Dios Todopoderoso irá con ellos y adelante de ellos. Y en usted anda Cristo Jesús. En usted está el Rey que todo lo sabe, el Rey que todo lo conoce. Con usted está el vencedor, el que no ha perdido una sola batalla. Con usted está el Alfa y la Omega, el que estuvo muerto y ahora vive. Con usted está el que resucitó de entre los muertos. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Somos personas complejas, con mecanismos de defensas o formas múltiples de ocultar nuestras disfunciones. Hermano, el peor defecto que podemos tener como seres humanos es creernos perfectos. Es creernos que nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Pero nos hemos podido dar cuenta que cuando no le damos lugar al Señor para que sea Él el que nos guíe, siempre estamos en problema. Todo por causa de llegar a pensar que nosotros sí sabemos y que sabemos más que los demás. Estamos al mismo nivel cada uno de nosotros. Por eso nos tomó el Señor. Por eso es que el Señor se acercó a nosotros. Porque nunca jamás nos íbamos a poder libertar. Por eso es que Él dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre los que se habían perdido, hermanos amados, estábamos cada uno de nosotros. Y el Señor es el que se acerca a nosotros y ahora nos quiere exhibir como trofeos delante de la presencia de Él mismo, para que reflejemos su luz delante de todos los demás. Usamos cualquier postura, argumento para simular, para esconder lo disfuncional que a veces somos. En cuanto a lo disfuncional, es aquello que no funciona bien. Aquellas familias, por ejemplo, que aparentemente son una gran familia, mas sin embargo tienen problemas y diferencias a morir. Pero se presentan como una familia muy funcional, pero no es cierto, es disfuncional. ¿Qué busca el Señor entonces con esta bendita palabra? Hablándonos de esa forma al corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué busca? El que nos podamos humillar delante de su presencia, el que podamos correr a sus pies y que le podamos decir: perdóname, Señor, es que no he podido, Señor, sentir esa presencia que me debe de conmover, que me debe, Señor eterno, de hacer que me humille a ti. Porque eso es lo que viene ocurriendo, que como somos duros de corazón, como no le damos lugar al Señor, el Señor no encuentra lugar para poder trabajar adentro de nuestros corazones. El Señor se detiene porque Él sabe, hermano amado, que si Él hace un soplo,
con un soplo nos despedaza, con un soplo nos hace desaparecer. Él es el Rey, Él es el Todopoderoso, Él es el que nos formó y Él es el que tiene en sus manos la vida de cada uno de nosotros, y Él lo puede hacer a su manera. Pero Él nunca ha querido trabajar en el hombre a su manera. Siempre ha querido que el hombre le dé lugar al poder del Espíritu Santo. De tal forma, hermanos amados, que el mismo Espíritu nos va haciendo entender, cuando le vamos dando lugar a Él, que somos personas complejas, con mecanismos de defensa o de formas múltiples de ocultar nuestras disfunciones. En el fondo, estas manifestaciones extremas corresponden a inseguridades internas allá en lo profundo de nuestro corazón. Cuando por primera vez usted como mujer tuvo que cocinar, y cuando fue una niña, cuando fue una joven, usted no aprendió a cocinar, pero ahora le iba a tocar la responsabilidad de cocinar, ¿cómo se sintió? Trató de disimular que no sabía, trató de presentar una imagen que diera la impresión que sí sabía lo que estaba haciendo. Pero ¿qué sentía allá adentro? Sentía que todo le temblaba, sentía una inseguridad, sentía terror, porque no sabía cómo le iban a tomar aquello que llegara a cocinar y que no supiera como esperaba que supiera. Pues el Señor, a través de esta palabra, en muchas ocasiones Él nos ha hablado a lo profundo de nuestro corazón, y allá en lo profundo de nuestro ser ha buscado el Señor que tomemos una responsabilidad con Él. ¿Y qué hacemos? Es: Señor, no estoy preparado. Es que, Señor, eso no es para mí. Es que, Señor, yo creo que para eso yo no nací. ¿Por qué? Porque está pensando en su inseguridad, porque está pensando en su capacidad. Todos estábamos y estamos a la misma altura. No sabemos hacer absolutamente nada. El que lo hace todo es el Señor que está en nosotros. Él es el que lo hace todo. Por lo tanto, dele aplausos al Señor. Por lo tanto, cuando el Señor quita de nosotros esas formas, esas multiformes maneras de defendernos, y de al mismo tiempo de que de alguna forma, hermanos amados, nos impulsa a que no seamos cobardes, nos impulsa a que ya no tengamos miedo, nos impulsa a que confiemos que Él está en nosotros, que somos de Él, que nada estamos haciendo por nuestra cuenta. Es cuando el Señor Dios Todopoderoso dice: eso es lo que quería escuchar, eso era lo que estaba buscando. Ahora es mi oportunidad para poderte hacer ver que tú eres grande en mis manos, para hacerte ver que en mis manos tú eres muy valiosa, eres muy valioso, para que puedas hacer el trabajo que yo he diseñado para ti desde el trono mismo. ¿Por qué? Porque el Señor va haciendo desaparecer esas inseguridades. Por esa razón, hermano amado, si nosotros no nos llenamos de la presencia del Señor, esa inmadurez espiritual va a estar ahí. Y una vez más, necesitamos una idea más grande del Dios que adoramos y una idea más pequeña del hombre y de los reconocimientos que dan los hombres. Todos los artistas que ganan trofeos, todos los artistas
que van y ponen su estrella en aquellos lugares donde los dejan que pongan una estrella. Les ayudan esas cosas, esos reconocimientos, les ayudan para entrar al reino de los cielos. No. Por eso es que el Señor Dios Todopoderoso, cuando se le acercó a aquel rico, dijo que era más fácil que entrara un camello por el hoyo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Porque el rico, hermanos amados, confía en sus fuerzas, confía en su intelecto, confía en lo que tiene. Pero usted y yo, ¿en quién confiamos? Confiamos en Cristo Jesús, Rey nuestro. Confiamos en el Señor Dios Todopoderoso. Confiamos, amados hermanos, aunque no tengamos riqueza, pero tenemos al dueño de la riqueza en nuestros corazones. Otro de los síntomas que se dejan ver cuando somos inmaduros espiritualmente es el perfeccionismo. El perfeccionismo es una señal de inseguridad. A medida que experimentamos mayor grado de inseguridad, estamos experimentando mayor necesidad de sentirnos seguros. El perfeccionismo, qué tremendo. Y sabe lo que ocurre, sabe lo que pasa, que hermano amado, que cuando los demás no hacen, no reaccionan como nosotros queremos, porque nosotros queremos el perfeccionismo, y como no reaccionan como nosotros queremos, decimos: es que no me acoplo, es que con esta estoy perdiendo mi tiempo, y tiende a hacerse a un lado. Pero el que es maduro espiritualmente, la palabra del Señor nos lo dice, los más fuertes espiritualmente, ¿qué dice? Soporten la debilidad de los demás, de los que son débiles, los que son fuertes espiritualmente. ¡Qué tremendo! Que llegamos a creer que somos fuertes espiritualmente, pero no sabemos llevarnos con los débiles espiritualmente. ¡Qué tremendo! O sea, que el perfeccionismo, el ser perfecto, el intentar, el que yo no fallo, el que yo todo lo hago bien, hermano, es señal de inmadurez espiritual. A ver, nuestro hermano pastor dijo: revisémonos, escudriñémonos. ¿A poco hay algunos que están haciendo bien las cosas? Decía nuestro hermano pastor Rafael: revisémonos, a ver si hay alguno que ha estado haciendo bien las cosas. Nos vamos a dar cuenta qué tan débiles hemos sido y qué tan deficientes nos vemos delante de la presencia del Señor. Pero de pronto el perfeccionismo en el hombre y en la mujer lo hacen, hermano amado, el que se vea de alguna forma siempre metido en dificultades, siempre metido en problemas. De tal forma que el Señor está buscando que para que usted y yo vayamos creciendo espiritualmente, es necesario que le demos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es necesario que le vayamos dando lugar al Señor en nuestros corazones, para que Él nos vaya descubriendo nuestro corazón, hermanos amados. Y probablemente, fíjese bien, y probablemente que cuando nosotros estamos prefiriendo el perfeccionismo,
hermano, no es más que una más de las formas extremas de querer controlar nuestro entorno, de querer controlar a los demás, de querer buscar, hermanos amados, que necesito sentirme seguro. Y el único que nos puede hacer seguros en este caminar, ¿quién es? ¿Quién es el que nos puede hacer sentir seguros en este caminar? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el único que nos puede hacer sentir seguros si realmente confiamos en Él. Si no confiamos en el Señor, ponga su confianza en cualquiera de los hombres y ahí va a encontrar lo que le dice la palabra del Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. ¡Qué tremendo! El mismo Señor nos lo dice a través de su bendita palabra, porque no quiere que nosotros así mismo nos miremos con ese perfeccionismo, sino que por el contrario, dice la palabra del Señor en el Sermón del Monte, cuando el Señor estaba hablándole a la multitud: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque es, hermano, cuando el hombre reconoce que necesita de Dios, cuando el hombre reconoce que necesita el saturamiento del Espíritu, es cuando el Señor lo envuelve en su gloria. Es cuando el Señor lo toma, hermano amado, y lo lleva a su misma presencia. Hay momentos que cuando usted está adorando con todo su corazón al Señor, usted siente que ya no está aquí en la tierra. Usted siente que está, hermano amado, en la misma gloria del Señor. Usted siente como que sí está alucinando, porque ya no se encuentra, hermano, en el estado natural, porque ha habido algo más que ha venido a su corazón, que ha venido a su vida. Por eso, hermano amado, el Señor nos dice a través de su bendita palabra: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y sus alrededores. Una iglesia, la cual es del Señor, pero sin la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muerta. ¿Cómo estamos entonces nosotros sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Muertos. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dices que eres rico, dices que no tienes necesidad de nada, y mira que yo te conozco. ¿Sabes? Deberías de comprar, aunque sea colirio, para que te pongas en tus ojos, para que puedas ver, pero para que podamos ver más allá de lo que hay alrededor nuestro. Hermanos amados, una vez más, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Está hablándonos la bendita palabra de aquella humanidad que era preparada completamente por el único y sabio Dios. Y no me puede decir: es que Él era así porque Él era Dios. Le pregunto: ¿quién está en usted? ¿Acaso en usted no está Dios? ¿Acaso no está en usted Cristo? ¿Acaso no es templo del Espíritu Santo usted? Entonces no me puede decir que Él actuaba así o que Él fue así porque Él era Dios. Pero si en usted y en mí está Dios, entonces lo que el Señor quiere es que vayamos comprendiendo lo que en verdad es estar sujetos al Espíritu Santo. El Señor lo que quiere es que en verdad dejemos de pensar que nosotros somos los que podemos hacer algo y que sea el Señor el que tome el control completo, porque de esa forma esta iglesia, fíjese bien, esta iglesia se va a mover
pero se va a mover en el poder del Espíritu Santo. No la va a mover el hombre, no la van a mover las emociones, la va a mover el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia que es usted es la iglesia del Señor, se va a mover en el poder del Espíritu Santo. Y entonces, ¿quiere fama terrenal o quiere fama de lo alto? Si quiere fama terrenal, no lo haga, por favor. Le iba a decir, haga como estos que van y hacen una matanza y ahí salen. Se ganaron un minuto, hermano, de fama, pero van a parar a la cárcel. Mire el pobre Chapo, famoso, pero mire dónde está. Ni quien se acuerde de él ahora. No se oye mayor cosa de él. Cuando andaba afuera, hacía y deshacía, cómo se nombraba, y ahora desapareció. Así también cada uno de esos artistas que ya murieron, los aplausos los llenaban. Hay uno que todavía vive y dijo: mientras ustedes sigan cantando, aplaudiendo, yo seguiré cantando. Me pregunto, ¿puede cantar todavía? Sí puede cantar, pero es que ya le llegó la vejez. ¿Se da cuenta? La gloria de los aplausos se ha quedado a un lado. El Señor quiere que su fama sea por causa del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar cuando usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo? Según el verso 15 de Lucas capítulo 4, dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Usted no espere ser glorificado usted, no, pero sí busquemos que sea glorificado Cristo Jesús, que es el que mora en nosotros. Que sea Cristo Jesús el que sea glorificado por causa del sometimiento nuestro a la voluntad de la bendita palabra del Señor. Póngase de pie. Dele aplausos al Señor si lo siente y vamos a hablar con el Señor.